Pues los ánimos siguen calientes después del vergonzoso episodio protagonizado por los senadores Fernández Noroña y Alito Moreno. Ante la posibilidad de volverse a encontrar mañana en la sesión extraordinaria de la permanente, el presidente del Senado dijo no tener miedo. Con uno, Gustavo Castillo, informa. Es muy probable que este viernes Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno se vuelvan a ver las caras. Para el aún presidente del Senado, el miedo no está en su cuerpo. ¿Dar una orden de reflexión? No temo nada, no temo nada. De acuerdo con el mismo Gerardo Fernández Noroña, Alito ya confirmó su asistencia a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente. Hoy en la mañana Manuel Añorbe me mandó un oficio para decirme que Carolina Villano no viene a la sesión de la permanente, que viene en su lugar Alejandro Moreno Cárdenas. Acabo de responderle, les voy a mandar copia de mi respuesta, de si vendrá a golpearme nuevamente. Entrevistado en el marco de la reunión plenaria de Morena, el senador nuevamente acusó a los priistas de ser los agresores. Simplemente digo que es una cobardía que 6 hayan subido a agredir al presidente de la Cámara. 6 hombres. El cobarde soy yo. El que huyó soy yo. Adelantó que este viernes su grupo parlamentario condenará la violencia recibida. La Comisión Permanente va a sesionar para emitir una resolución de condena a estos hechos. Fiel a su estilo, rechazó una y otra vez preguntas sobre su casa de 12 millones de pesos. Están diciendo que el predio de los 12 millones de su casa no tiene... No es tema, no es tema. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Gustavo Castillo. Dijo no es tema, lo de la casa. Claro que es el tema, pero por supuesto que es el tema. O que un par de cachetaditas en el Senado es como para no hablar más que de eso. No, hombre, no. Claro que lo de la casa es tema y al ratito le vamos a explicar por qué. El caso es que entre patanes, cobardes y barbajanes, pues se está desarrollando todo esto. Mañana en la sesión, ¿qué puede pasar? No sé. Yo le pregunté a Alejandro Moreno hace un rato si va a haber segundo round y no me quiso contestar. Alito Moreno, por lo pronto, mostró músculo priista durante una marcha callejera, sobrepasó la reforma. Cerró filas con los legisladores y simpatizantes del tricolor. Jamás nos vamos a doblar ni nos vamos a rajar, advirtió. Con uno, Sandra Moreno, informa. Tenemos carácter y que jamás nos vamos a doblar y nos vamos a echar para atrás. Aunque estos cínicos... Aquí se topó con pared. No, con el PRI no, y menos con los priistas y menos con un servidor. Entre rechiflas y abucheos a Fernández Noroña, Alito le reprochó su comportamiento. ¿Qué imagen dan a nivel internacional cuando sale un cobarde, un patán, un barbaján, un corrupto como Fernández Noroña, con esta bola de narcodictadores? Nos vamos a movilizar en todo el país. También hizo un llamado a la oposición. Convocamos a construir un gran frente opositor, uno solo, para enfrentar a Morena, para ganar en el 2027 y para sacarlos de la presidencia de la República en el 2030. Por la mañana, en la sede nacional del PRI, respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo equiparó con un porro de la UNAM. Y las declaraciones siempre del gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia, yo creo que el debate de la política y de los políticos está en las dirigencias de los partidos y en los congresos y en los políticos. Y culpó al todavía presidente del Senado de que no habrá diálogo con el gobierno federal. Entonces este provocador, este reventador, este mentiroso cobarde, porque es un cobarde, es el que está dinamitando la posibilidad de acuerdos. También aclaró lo ocurrido con Emilio Calderón, asistente de Fernández Noroña, quien acabó en el suelo. Le dio un empujón nada más. Y ahí se fue para atrás. Y nadie lo tocó.
Y ahí están los videos. Y cuando nos acercamos fue para decirle, tú no tienes que estar aquí. Con imágenes de Francisco Hernández, con uno, Sandra Moreno. Sí, porque a Enrique lo vieron después salir tranquilo y al rato aparece con un collarín y con el brazo enyesado y vendado cuando menos, en fin. Hay mucho teatro en todo esto, no se vaya usted, no se cueza el primer hervor. Por la mañana la presidenta de la República lamentó desde luego lo ocurrido en la tribuna del Senado en el ámbito de la permanente. Hizo un llamado a los legisladores a tranquilizarse, serénense. Sin embargo, defendió a Fernández Noroña, claro, y calificó a Alito y a los priistas de porros, claro. Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, pues me vino a la memoria aquella escena, muy autoritaria, pero para que vean lo que son, lo mismo de entonces, los porros de entonces, pues los de ahora. El apoyo a Fernández Noroña también llegó por parte de los 23 gobernadores de Morena y aliados, senadores, funcionarios, legisladores, todos a arroparlo, echarle montón, a echarle el capote. Según Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, puede solicitarse el desafuero de Alejandro Moreno por cualquier delito, si es que existe el delito. Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, califica a Fernández Noroña como un político de primera. Bueno, se tienen que revisar muy bien todos los videos. Esto entiendo que ya hay alguna denuncia, va a actuar la fiscalía. Pero Ya lesiones veremos, y daño en propiedad ajena y amenazas de muerte son suficientes. Bueno, tocó por cualquier delito se pueden pedir desafueros. Vamos a ver en qué terminan las investigaciones de la fiscalía. Algunos porro políticos pues deben de tomar cursos de autocontención. Hay peligro de Otros a lo mejor hay que invitarlos que vayan a Montefénix o a Oceánica. Gerardo es un político de primera, una gente hecho desde abajo. Por cierto, el PAN anuncia ausencia en la sesión de la comisión permanente convocada por Fernández Noroña para debatir mañana a las 9 de la mañana sobre la gresca con Alito. El PAN exige al presidente del Senado, a Noroña, asumir su responsabilidad. En un comunicado, los legisladores del Blanquiazul afirman que los temas a discutir no forman parte de las atribuciones expresamente conferidas en la Constitución. El grupo parlamentario del PAN en el Congreso reafirmó su respaldo y solidaridad con la senadora Lili Telles y los diputados Federico Doring y Margarita Zavala. Por cierto, Gerardo Fernández Noroña dejará la mesa directiva del Senado en el último minuto del domingo 31 de agosto y a partir del 1 de septiembre, la morenista Laura Itzel Castillo será la presidenta de la mesa directiva del Senado. La legisladora adelantó que promoverá la civilidad parlamentaria. Yo voy a trabajar con institucionalidad, sin declinar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda, apoyando al Movimiento de Regeneración Nacional y las iniciativas que envíe nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Yo considero que la política debe de ser un vehículo civilizatorio y que parlamento viene de parlar, es decir, de hablar, y que puede haber discusiones muy fuertes, pero que lo importante es que haya respeto. Lo dicho por Laura Itzel Castillo, la inminente presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, por un año es discutible, habría que entrarle al análisis, pero más adelante, porque ahorita pues vamos con el asunto que está, digamos, de moda. Otro de los casos controversiales es el del senador Gerardo Fernández Noroña y es lo de su casa de 12 millones de pesos en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos. Según el legislador, la casa la está pagando a través de un crédito hipotecario. Mentira.
Sin embargo, no dio a conocer el banco ni bajo cuál modalidad adquirió el crédito. No mostró ningún papel. Y nadie, ningún banco le va a prestar si no hay una escritura. Y no puede haber escritura en un terreno comunal. Sobre el tema, Carlos Rojas Almazán, asesor jurídico de los bienes comunales de Tepoztlán, hizo algunas precisiones. Dijo que la propiedad en Tepoztlán es comunal y no existen escrituras públicas. ¿Por qué dices y dice el comisariado de bienes comunales de Tepoztlán que es irregular la compra de la casa de Fernández Noroña? La superficie que ocupa el senador allí en un predio de Tepoztlán, la superficie fue dada a la comunidad por resolución presidencial del 14 de noviembre de 1929. En particular, la escritura pública no debería de existir ante el título de la propiedad. Claro. Los tres tendríamos que hacer la revisión. Una en cuanto a la tenencia de la posesión y ellos, propiamente Ayuntamiento y Profepa, CONAM, el uso de suelo que se le está dando en esa área, ¿no? ¿En qué delitos estaría incurriendo el senador Gerardo Fernández Noroña? Se ostenta con una escritura que es irregular, que le impone un gravamen a esa tierra comunal, además del uso de suelo, que no lo permite el área, ya da un área natural protegida, ¿no? Verdaderamente ridícula y vergonzosa ha resultado la trifulca de ayer en la tribuna del Senado al clausurarse la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Barbarie, sí, en un recinto del Estado mexicano donde queda en evidencia la peligrosa polarización política entre el oficialismo y los demás. Si bien Alito soltó el primer cachetadón o manazo, lo que sea, a estas alturas Noroña carga con el peso de la derrota y el desprestigio. Todo mundo, salvo sus acólitos, claro, se le ha ido a la yugular. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, nos acompaña como todos los jueves. Carlos, bienvenido, tienes la palabra. Pepe, buenas noches. Senador, tiene usted la palabra. Senador, no. Mira, muchas gracias, Pepe. Aquí lo que tenemos es el reflejo de un problema mayor. Ya está muy bien explicado qué sucedió, pero tratemos de entrarle un poco por qué sucedió. Y el problema es que Morena juega desde su muy amplia mayoría a hacer lo que se le da la gana, incluido no respetar que el presidente del Senado está para una cosa, para que se cumplan las reglas de funcionamiento del Senado y los acuerdos que entre las partes pudieran existir. Y el enojo de Alito, lo que parece, enojo que no lo vamos a avalar, no tienes por qué resolver las cosas a golpes, yo creo que es responsable de esos golpes, pero el clima que se ha sembrado con los ataques que le hicieron a la senadora Telles, con las críticas que le hicieron a la diputada Zavala, con la forma de manejar siempre el tiempo de forma arbitraria, apagando micrófonos, incluida esta reunión que por lo que dice el PAN, yo tendría que estudiar el reglamento, pero lo que dice el PAN, la nueva reunión, esta elección permanente, pues no es para eso no es la Comisión Permanente. La Comisión Permanente tiene muy bien definidas sus funciones y se pareciera que esta no es una de ellas. Todo el pleito arranca porque habían acordado que los partidos tendrían un espacio limitado de tiempo, creo que 10 minutos, cada partido ahí representado, para exponer su punto de vista de lo que fue la permanente, bla, bla, bla. Y a la mera hora no le coincidieron, no le concedió Fernández Noroña este asunto, argumentando que ya habían estado 4 horas ahí metidos, encerrados, y ya estaban hartos y cansados y ya se querían ir. Entonces, él se quería ir, era la parte arbitraria, Pepe. Exactamente. Lo hicieron a propósito, para no escuchar las mentadas de madre del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano. Por el asunto de fondo que, como vimos en la entrevista, ¿cómo le puede decir un senador a la prensa que no es un tema tan importante como el que acabas también de explicar? El de la casa. Dejemos la parte de la propiedad, es un tema complicado, habría que ver las dos partes. Pero lo que sí sabemos, Pepe, es que no te dan un préstamo sobre esa estructura jurídica, y si se lo dan es tan fácil, ¿por qué no ha exhibido el préstamo? Y además hoy el diario Reforma decía que además tiene ingresos, declara ingresos por su cuenta de YouTube que no coinciden, pero incluso los ingresos de YouTube tendrían que ser declarados al fisco, que nos declare nada más que muestre el crédito bancario,
y la declaración del SAT ya vemos si cuadra. El problema que tiene Morena es que llegó al poder para hacer lo que tanto criticaba que hacían otros. Y entonces, pues quieren aumentar su nivel de vida, quieren aprovechar los privilegios, y lo estamos viendo pues, después de este verano de tanto viaje, se culmina con esta casa. Pero esto tampoco es lo fundamental, Pepe. Lo fundamental es que pueda haber toda esta movilización de Morena por un par de cachetadas y estén tan tranquilos frente a los homicidios, torturas, secuestros, toda esta cosa que la gente vive a diario, y que si tuvieran el mismo atención por parte de los medios, la misma respuesta por parte del poder político, tendríamos más capacidad de resolverlo. Eso lo va a tener que responder el gobierno mexicano con la presencia de Marco Rubio, porque a eso viene. Esa es una pregunta muy importante. ¿A qué vendrá Marco Rubio? Entre otras cosas. Rubio viene a defender los intereses de los Estados Unidos. Si en México secuestran personas, eso a él no le interesa, como no le parece no interesarle a Morena tampoco, digamos. Lo discutimos muy rápidamente, la tragedia esta de un niño que matan porque su mamá debía 1,000 pesos. Eso en cualquier país civilizado seguiría la discusión, quién fue el responsable, a quién van a sancionar por ello, como tantos delitos que suceden todos los días. ¿A qué creo que viene Marco Rubio? Pues primero a conocer a la presidenta, porque no han llegado a tener una relación personal. La presidenta, por primera vez en la historia de México, no conoce a su contraparte. Trump ya ha tenido reuniones con el primer ministro de Canadá, con muchísimos de los primeros ministros de Europa, muchas otras gentes. Con su socio más importante no han logrado sentarse a platicar. ¿Por qué? Pues yo creo que no quiere quedar en una situación donde no se siente en la cancha, donde puede controlar los periodistas. Fíjate, la entrevista, las típicas conferencias de prensa que se dan después de una reunión y que le hagan una pregunta de las que no le hacen en Palacio Nacional, pues prefiere evitar ese tipo de entorno. Ahora, ¿a qué viene, yo creo, el senador Marco Rubio? Primero sabemos formalmente a qué viene. Van a tratar de, espero que lo logren, completar este acuerdo de seguridad, pero viene a ver también pues cuáles son los puntos sensibles que hay que ver cara a cara. Eso es lo importante realmente, y no los empujones, cachetadas o manotazos en el Congreso, aunque sí es lamentable que en una sede del Estado mexicano que tiene esa envergadura se dé ese ridículo y esa vergüenza. Absolutamente. Gracias, Carlos. A ti, Pepe. Buenas noches.